Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Bendiciones, hermanos. Un tema clave que hace bien que lo hablemos de cuando en vez es la guerra espiritual. Vivimos en un mundo de guerras, las guerras normales entre naciones, entre los pueblos, y podríamos interpretar que estas guerras de la tierra son prácticamente la manifestación o el reflejo de la guerra que hay en los aires, que siempre ha existido y existirá entre Dios y el diablo, los ángeles versus los demonios, y por supuesto dentro de la iglesia esa guerra que también va a existir entre verdaderos discípulos y falsos discípulos, verdaderos servidores y falsos servidores. Estamos ciertamente en una gran lucha espiritual donde somos llamados a combatir. La razón, Dios nos llama primeramente hijos de Dios, y luego de hijos de Dios nos puede llamar siervos, pero para el contexto en el cual hablamos, y Pablo le va a hablar a Timoteo, soldados de Jesucristo.
Ese es el título, soldado de Jesucristo. Y Pablo llama a Timoteo a que sea consciente de esta lucha espiritual tan grande. El motivo de nuestra meditación hoy es 1 Timoteo capítulo 1, 18 al 20, que dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo sostuvo tremendo combate con Satanás siempre, y entre esos combates que él tuvo, Pablo mencionará un mensajero de parte del diablo que lo abofeteaba, una especie de aguijón en su carne. Pero además de ello, también Pablo experimentó la oposición, el freno de unos aparentes discípulos y piedras en los zapatos o piedras que obstaculizaban el desarrollo de su misión de llevar a la iglesia de Tesalónica a un crecimiento mayor de la fe y poder ir y verlos, pero fue impedido. Ahora advierte a su discípulo que en la ciudad de Éfeso, dentro de las iglesias, Timoteo tendría una extenuante lucha contra falsos creyentes, líderes y maestros que estaban infiltrados, por supuesto, en la iglesia. Podemos acordarnos cuando Jesús dijo que sembró una buena semilla, pero luego vino el malo y sembró una semilla mala. Es inevitable que esto suceda. El apóstol Pablo se involucra en la lucha de la iglesia de dos maneras, y lo primero que es la forma de involucrarse es encargando la misión. El mandamiento que da a Timoteo es el de cumplir el ministerio, así como lo hicieron otros hombres en el pasado, con profundas limitaciones a sus propios ojos. Ejemplo: Moisés, en su capacidad de comunicarse, tenía problemas, tenía fragilidades, debilidades. Isaías tenía una conciencia aguda de su impureza humana. Y ahora Timoteo tiene una especie de miedo combinado con inexperiencia en su juventud. Él creía no poder hacer el encargo o la misión que le daba el apóstol Pablo, y de todas esas cosas Satanás se valía para reforzar entonces las debilidades en los siervos y los creyentes. Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú, Timoteo, sé sobrio, tienes que estar despierto en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y ojo, aunque tengas aflicciones, aunque tengas pruebas, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. No hay tal cosa que de pronto una enfermedad como Pablo quizás la tenía, el problema de sus ojos, frenara al apóstol Pablo, o unos problemas económicos, o diversas dificultades y adversidades de toda índole, ánimo, de pronto desesperación, depresión, estrés, qué sé yo. Cumple tu ministerio. Timoteo era una persona de confianza, y así como lo fue José, José siendo el hijo de Jacob, que era fiel a su papá e informaba todos los asuntos entre sus hermanos siendo menor que ellos. Timoteo es joven y tiene que enfrentar a unos ancianos de la iglesia, y tiene que enfrentar a un liderazgo, y tiene que enfrentar a un pueblo, así como hemos visto en estos días
con Moisés. Tuvo que enfrentar a Coat, tuvo que enfrentar a Datán, a Abiram y a On. También asimismo José, lo podemos recordar en otro escenario, en la casa de Potifar, que se le confió la casa de su amo a un esclavo, a alguien con tremendas limitaciones. Así Pablo encarga a Timoteo la tarea, la misión. Recordamos de José en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José, el Señor estaría con Timoteo, el Señor estará con nosotros. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí radicaba su clave y por lo que cualquiera podía confiar en él. En la cárcel sucedió igual. Y por último, cuando fue el segundo en Egipto a cargo de la administración financiera del imperio, la clave siempre estuvo que Dios lo llamó, que Dios le escogió a la iglesia, al apóstol Pablo, para que lo llevara como discípulo y le encargara la misión y así no fracasara por el llamado que tenía. Se necesitan personas de confianza, no personas que traicionen, no personas que no tengan plena confianza en la obra o en sus líderes. Y por supuesto, para darles grandes encargos. He aquí el mayor de ellos, la iglesia del Señor. Si no confiamos en un ministro y en un líder, las cosas del reino, pues ¿qué podemos pensar, hermanos? ¿Dónde podía llegar a terminar la iglesia? Timoteo fue un hombre de confianza. Y mi pregunta, ¿es usted un hombre de confianza para Dios? ¿O es usted un hombre de confianza para su liderazgo? ¿Qué le ha encargado el Señor en su iglesia? Timoteo tuvo un proceso. Timoteo no fue un aparecido. Ya hablamos que en Listra y en Iconio daban buen testimonio de él. ¿Y por qué decirlo? Porque, hermanos, es bueno recordar para nuevos y antiguos que un aparecido no podrá, o no es bueno, o no es prudente darle encargos en el reino de Dios y en la iglesia. Tampoco una persona que llegue de lejanas tierras a abrirle puertas si no hay una referencia acerca de esta persona, un conocimiento, un buen testimonio. Y dentro de la iglesia, para que ocupe lugares, debe ser probado. Son personas que deben ser probadas en su conocimiento, probadas en su actitud, probadas en su carácter. Porque definitivamente la iglesia no da cargos, sino los reconoce. La iglesia no da cargos, sino reconoce llamados. ¿Y cómo los va a reconocer de un momento a otro? Es imposible. 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, Timoteo, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Toda profecía debía ser probada y confirmada. Timoteo, al pasar el tiempo, confirmaría la intuición, que luego dejó de ser intuición, que tuvieron algunos, y las voces que dieron en medio de la iglesia diciendo: este Timoteo es de fiar, Dios está con él, Dios respalda por medio de los dones que posee lo que él hace. Timoteo es una bendición para la iglesia. Él es una bendición en actitud, porque la actitud, no una actitud de que decir a todo sí señor, no señor, sino esa actitud de pasión, de búsqueda de Dios, esa pasión de dependencia de su Santo Espíritu, esa guía particular que lo lleva a desarrollar sus dones y talentos dentro y bajo una subordinación espiritual, por supuesto. Tenemos que descubrir los dones y el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cómo descubrirlos y ponerlos al servicio del Señor? Primera de Pedro 4:10 nos dice: ¿cómo? Hermano,
haga algo, involúcrese en algo que usted sienta deseos y ahí va probando sus dones. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Timoteo, para cumplir el encargo, debía mantener un binomio maravilloso de fe y de buena conciencia. Fe por el oír por la palabra de Dios, pero de buena conciencia. Permanecer en las Escrituras y ceñirse a ellas guardándola. Primera Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Para ello, Timoteo debía nutrirse a diario de la revelación de Dios. En 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por supuesto, en ayuno y oración. En ayuno y oración. Pero hermanos, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Si usted nota, vida íntima con la palabra, pero también vida con sus hermanos, con otros hermanos en la comunidad de fe, además de la oración. No con cosas subjetivas como Dios me mostró, Dios me dice, yo vi un sueño, vi una aparición, vi una visión. Todo eso es correcto, hermanos. Pero aquí, en cuanto al encargo de la misión, Pablo le recalca que él debe ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. También predicarla con toda urgencia y denuedo. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. No tu palabra, no tus sueños, no tus visiones. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. La doctrina nunca podrá desaparecer del escenario de los mensajes de Dios, de los consejos que demos. La buena conciencia se deriva de enseñar y vivir lo enseñado, por supuesto. En Hechos 24:16 dice: y por esto procuro, que es la tarea suya y la tarea mía. Qué duro es eso, hermanos. Procurar tener siempre. ¿Cuántos hemos fracasado en momentos? En momentos hemos fracasado. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres, la pureza doctrinal se acompaña de pureza de vida. Creyentes naufragaron en su viaje hacia la eternidad al desechar la buena conciencia. Mateo 7:18 y el versículo 20 nos dice que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, así que por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo se involucra en la lucha espiritual de la iglesia en Éfeso de dos formas, de dos maneras: encargando la misión y segundo, y por supuesto, enfrentando el mal. No escondiéndose del mal, no siendo diplomático con el mal, sino enfrentando el mal. Hubo hombres que se resignaron a vivir de cualquier manera su fe y para agravar su situación lo hicieron participando de las cosas sagradas, santas, como el ministerio del Señor. No les bastó con vivir una vida de mala conciencia y de maldad, sino involucrarse y vivir de esa manera en el ministerio. Y hay una larga lista de personas que cayeron desde la antigüedad. Le nombraré algunos pocos. Por ejemplo, en época patriarcal, Nadab y Abiú. En tiempos de los reyes
o de la monarquía, por ejemplo, el rey Saúl, y en el ministerio de Jesús, el traidor Judas. Una referencia acerca del traidor Judas dice en Hechos 1:25: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para ir a su propio lugar. Toda autoridad delegada o encargada en el seno de una iglesia no es solamente para enseñar y guiar el camino de la comunidad, también lo es para corregirla, disciplinarla y, en casos como el que el apóstol habla, aún de excomulgar o expulsar a los creyentes y líderes que se nieguen a arrepentirse y pretendan continuar con sus malas actitudes y sus malas prácticas. Este fue el caso de dos hombres, dice Pablo, a quienes con nombre propio los expone públicamente. Sus nombres: Himeneo y Alejandro. Él los denomina, o son denominados, los blasfemos. Blasfemos. Ellos se negaron a pelear la buena batalla de la fe. Recuerda lo que Pablo también le dijo a Timoteo en capítulo 6, versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, todos los días lo hacemos, semana a semana, mes a mes, año a año. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que aunque nos ha sido dada la vida eterna, debemos echar mano de ella. No somos pasivos al respecto frente a lo que se nos ha otorgado. Lo que se nos ha otorgado nos activa para echar mano de lo que el Señor nos dio. Son muchos los testigos que están a nuestro alrededor, pero estos hombres, Himeneo y Alejandro, no huyeron del mundo y terminaron sepultados por él. Cuando las personas empiezan a hacerse uno con el sistema, su doctrina será tergiversada y junto con ellos otros serán arrastrados de su fe verdadera. Todos estos días le he dicho a la iglesia: tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado, porque las personas blasfemas contra Dios y las personas rebeldes contra la iglesia y contra sus líderes que han salido de las iglesias blasfemando, hablando mal, son personas que contaminan realmente y pueden hacer que la fe firme de alguien se vuelva endeble. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 17 y 18 dice: y su palabra, la palabra de estas personas tiene poder, claro, influencia, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pablo los entregó a Satanás. Era lo adecuado para todo el cuerpo de Cristo. Separa a Pablo el miembro contaminado y así salva todo el cuerpo. Y es lo que debemos hacer: separar el miembro que contamina y así salvar a la iglesia o a los hermanos. Pablo lo ilustró de esta manera. 1 Corintios 5, 6 y 7, también motivo de nuestro reciente estudio que estamos viendo de Corintios, del capítulo 5, del caso de la inmoralidad de un hombre y de la tolerancia desafortunada que tenían los hermanos. Dice 1 Corintios 5, 6 y 7: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Como le dije, había un caso de un hombre inmoral que fue apartado de la iglesia de Corinto. Fue entregado a Satanás. ¿Cuál fue entonces la tesis de la entrega a Satanás? Recordémoslo, o digámoslo de otras palabras. ¿Qué es eso de entregar a Satanás? Si él quiere servir al diablo, que lo sirva, mas no dentro de la congregación. No se lo podemos permitir. En 1 Corintios 5, 4, 5 se había dicho: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y decíamos que cuando alguien es entregado a Satanás, queda bajo su dominio, es decir, queda sin la mínima protección de Dios y, por supuesto, cortadas todas, absolutamente todas sus bendiciones. El propósito de Pablo al entregar a Satanás era que aprendieran a no blasfemar y se arrepintieran, y el propósito de entregar a este hombre aquí que había hecho inmoralidad era, por supuesto, que no continuara en ese dicho estado ni contaminara a sus hermanos. También habíamos hablado de un caso de Ananías y Zafira, quienes fueron privados de la vida como recompensa por renunciar al arrepentimiento. Tuvieron tiempo de arrepentirse, pero no lo hicieron. La disciplina de Dios puede ir aún hasta cortar la existencia de alguno. Y en 1 Corintios 11, 31 al 32, frente a tomar la cena, la Santa Cena, la Eucaristía indignamente, dice 1 Corintios 11, 31 y 32: si pues nos examinásemos, ¿cómo enfrentamos el mal? ¿Cómo enfrentamos a Satanás? También Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, es decir, examínese a sí mismo, use tiempo para estar con Dios, así la linterna de Dios vaya hasta el sitio más recóndito y saque a la luz las vergüenzas más grandes producto de nuestra maldad. No importa si Él va con linterna, podemos inclinarnos, doblarnos, confesar el pecado, someternos a Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si no nos examinamos, seremos juzgados por la palabra de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. El Señor no nos permite continuar en ese camino de maldad. ¿Y por qué nos castiga? Para evitar ser destituidos completamente de su gracia y de su misericordia. Asunto que Él prometió que no sucedería, por lo cual Él va a disciplinarnos hasta lo más fuerte que nosotros imaginemos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, haber creído en Cristo no es permiso para practicar el pecado. Tener el perdón de los pecados de Él no es licencia para que nosotros continuemos una vida desordenada, porque no podemos pisotear la sangre de Cristo y hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo, horrenda cosa. El Señor es fuego consumidor. Es claro que hasta el final tendremos que probar si somos de Dios o solamente pretendimos serlo, o como dijimos recientemente, si somos trigo o somos cizaña. Trigo y cizaña se parecen,
Sin embargo, hermanos, Dios sabe si es trigo o cizaña, y la distinción se hará evidente con el tiempo. Romanos 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, no que la palabra de Dios falle, no, los que fallamos somos nosotros, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que cumplen su palabra son verdaderos israelitas o verdaderos creyentes. Vivimos guerras que son prácticamente la manifestación que hay en los aires entre Dios y el diablo, esas guerras en la tierra. Es la manifestación de ese mundo espiritual. La guerra entre ángeles y demonios, y en la iglesia entre verdaderos y falsos discípulos, entre verdaderos y falsos hermanos, entre verdaderos y falsos líderes. Definitivamente estamos llamados, hermanos, a luchar. Y Pablo le dice a Timoteo, encargándole la misión, que enfrente al mal, porque estamos llamados a esa batalla. Somos llamados porque además, o sobre el calificativo mayor que tenemos de hijo de Dios, está también siervo de Dios, pero también el Señor nos dice soldados de Jesucristo. Bendiciones. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí
más de ti. Reconocemos nuestra necesidad profunda de ti, porque solo contigo podemos cambiar, solo por ti podemos ser renovados. Digamos juntos este coro. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Mi mente y mi corazón necesita más de ti. De ti. Un toque de ti. Que permee lo más profundo, un toque de ti, un toque de tu presencia. Necesitamos más de ti, Señor.